Puedes llamar a quien quieras. Se burló de ella frente a todos y, con una sonrisa arrogante, le dijo que llamara a quien quisiera. Alessandra no dudó. Marcó el número con manos firmes. Pero en el instante en que él escuchó quien respondió del otro lado de la línea, la expresión confiada que llevaba puesta se desmoronó. La sonrisa se borró. El aire en la sala cambió. Y el silencio que siguió no volvió a ser el mismo. Tienes 5 minutos para salir de esta sala antes de que mande llamar a seguridad. La voz de Ricardo Alvarenga atravesó el salón de juntas como un cuchillo afilado. Estaba recargado en su silla, con los brazos extendidos y una mueca que intentaba parecer relajada, pero solo dejaba ver desprecio. A lo largo de la mesa, 7 ejecutivos observaban la escena sin atreverse a mover un dedo. Nadie intervenía. Nadie se arriesgaba. Alessandra Moreira permanecía de pie en medio de todos, sosteniendo una carpeta contra el pecho. No temblaba. No lloraba. Sin embargo, quien hubiera sostenido su mirada habría notado que cada palabra de ese hombre golpeaba años de esfuerzo y sacrificio. Señor Alvarenga, solo necesito 2 minutos para explicarlo. ¿2 minutos? La interrumpió él, soltando una carcajada exagerada mientras miraba alrededor, como si buscara complicidad. ¿Escucharon eso? La empleada temporal quiere 2 minutos de mi tiempo. ¿Saben cuánto vale 1 minuto mío? Felipe Braga, director jurídico, carraspeó desde un extremo de la mesa. Conocía a Ricardo desde hacía años y sabía que cuando adoptaba ese tono, detenerlo era casi imposible. Aún así, lo intentó. Ricardo, quizá podríamos escuchar lo que Alessandra quiere decir. Ricardo lo cortó sin siquiera girar la cabeza. El día que necesite tu opinión sobre quién merece hablar conmigo, te la pediré. Hasta entonces, guarda silencio. Felipe bajó la mirada. Y uno a uno, los demás hicieron lo mismo. Alessandra inhaló profundo. Sabía que estaba pisando terreno peligroso. Cada segundo allí podía costarle el puesto. Pero también sabía que, si se quedaba callada, tal vez nunca tendría otra oportunidad. Pensó en su hijo. Pensó en su madre. Pensó en todas las noches en vela, estudiando esos documentos sobre la mesa de la cocina mientras la ciudad dormía. No había llegado hasta ahí para retroceder. Señor Alvarenga, encontré una inconsistencia grave en el contrato con el Grupo Mendonca. Si lo firma tal como está, la empresa podría enfrentar pérdidas importantes. Usted podría enfrentar pérdidas. Ricardo se puso de pie de golpe. La silla giró hacia atrás por la fuerza del movimiento. El salón entero quedó inmóvil. Se inclinó sobre la mesa, acercándose a ella. ¿Y tú quién eres para decirme lo que puedo o no puedo perder? ¿Qué haces aquí? Ni siquiera llevas mucho tiempo en la empresa y ya quieres enseñarle negocios al dueño. Claudio Novaes, director financiero, dejó escapar una risa baja. No era de burla, era nerviosa. Pero fue suficiente para que Ricardo se sintiera respaldado. Mónica Esteves, encargada de operaciones, desvió la vista hacia la ventana, fingiendo no formar parte de la escena. Al fondo, Bernardo López, director comercial, presionaba repetidamente el clic de su pluma, el único sonido que se atrevía a competir con la voz dominante de Ricardo. ¿Lo ven? Abrió los brazos con aire triunfal. Todos aquí entienden cómo funcionan las cosas, menos tú, al parecer. Una chica que empezó organizando archivos quiere revisar un contrato de $80 millones. ¿Tienes idea de lo que significa esa cifra? El rostro de Alessandra ardía. No por vergüenza, sino por indignación. Cada parte de su cuerpo le pedía que diera media vuelta y se fuera, que protegiera lo poco que quedaba intacto. Pero recordó la voz de su hijo esa mañana, antes de salir de casa. Mamá,
Tú eres la persona más valiente del mundo. Tomás no sabía cuánto costaba la valentía. Pero esas palabras eran su ancla. No intento revisar nada, señor, respondió con la voz firme, aunque el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Leí el contrato porque mi trabajo es organizar los documentos antes de enviarlos. Y al hacerlo, noté que la cláusula de penalización está invertida. Si se firma así, quien paga la multa por incumplimiento no es el Grupo Mendonca, es Alvarenga Participaciones. El silencio que cayó sobre la sala duró exactamente 3 segundos. 3 segundos en los que la información flotó en el aire como un artefacto a punto de estallar. Y entonces, Ricardo soltó una carcajada escandalosa. De esas que buscan demostrar que nada preocupa. De esas que intentan aplastar cualquier duda antes de que alguien se atreva a pensar. ¿Invertida?, repitió él, aplaudiendo con ironía. ¿Escucharon eso? La cláusula está invertida, dice la señorita. Felipe, tú que eres abogado, que llevas años revisando contratos, ¿ya oíste? Una empleada temporal que acomoda archivos acaba de decirte que cometiste un error. Felipe sintió que el estómago se le cerraba. No porque creyera imposible lo que Alessandra señalaba. Sabía que ese contrato se había preparado con prisas. El problema era que no había revisado con detalle la cláusula que ella mencionaba. Y eso lo inquietaba más de lo que quería admitir. Intentó hablar. Ricardo, tal vez valdría la pena revisar rápidamente. ¿Valdría la pena? Ricardo giró hacia él con los ojos encendidos. ¿Me estás diciendo que debo detener mi reunión porque una practicante con ínfulas cree saber más que todo mi departamento jurídico? ¿Eso está sugiriendo, Felipe? Porque si es así, quizá deba reconsiderar quién ocupa esa silla. Felipe tragó saliva. El miedo a perder su puesto fue más fuerte que cualquier impulso de justicia. Guardó silencio. Alessandra apretó los labios. Sentía el peso de cada mirada sobre ella como si fueran piedras. 7 ejecutivos sentados, todos callados, mientras un solo hombre demolía su credibilidad sin siquiera comprobar si tenía razón. Era como estar en un ring sin poder levantar los brazos. ¿Saben qué pienso?, continuó Ricardo, caminando alrededor de la mesa como si estuviera en un escenario. Pasaba detrás de cada silla con paso lento, marcando territorio. Creo que viste algunos papeles, no entendiste nada porque no tienes la preparación necesaria, y decidiste hacerte la lista para impresionar a alguien. Tal vez conseguir un puesto fijo, tal vez un aumento. Siempre hay gente así, buscando atajos para subir, ¿no? Eso no es cierto, respondió Alessandra, aunque su voz salió más baja de lo que deseaba. Le dolía que él tuviera el poder de hacerla encogerse. Entonces explícame, insistió, deteniéndose frente a ella e invadiendo su espacio a propósito. Porque me encantaría entender cómo alguien que lleva aquí apenas unas semanas cree que puede entrar a mi sala, interrumpir mi agenda y acusar a mis abogados de equivocarse. Su sombra la cubría por completo. Señor Alvarenga, dijo ella, sosteniéndole la mirada. Y en sus ojos había algo distinto, una firmeza inesperada. Sé que no me conoce. Sé que para todos aquí solo soy la chica que organiza documentos. Pero estoy intentando evitarle una pérdida enorme. Solo eso. Ricardo inclinó la cabeza, fingiendo interés, como si escuchara un cuento infantil. ¡Qué historia tan noble! La salvadora de contratos. Solo falta la portada. Algunas risas se escaparon alrededor de la mesa. Esta vez fueron Claudio y Mónica. Bernardo dejó de presionar su pluma y miró al suelo. Natalia Ventura, del área de cumplimiento, se retorcía las manos debajo de la mesa. Estaba incómoda, pero no abrió la boca. Nadie lo hizo. Alessandra sintió un nudo en la garganta. No iba a llorar ahí. No le daría ese gusto.
Respiró lento y contó hasta 3. Si no desea escucharme, dijo, dando un paso atrás, lo respeto. Pero dejaré constancia formal de que advertí sobre este problema. Es lo único que puedo hacer. La expresión de Ricardo cambió. La diversión desapareció. En su lugar apareció algo más frío, más calculador. ¿Dejar constancia?, repitió en un tono más bajo. ¿Dónde? ¿Ante quién? ¿De verdad crees que alguien tomará en serio una queja de una empleada temporal contra el presidente de la empresa? Se volvió hacia los demás con los brazos abiertos, como un maestro de ceremonias. ¿Alguno de ustedes consideraría esto seriamente? Silencio. Cabezas inclinadas. Nadie respondió. No hacía falta. La respuesta estaba en esa quietud cobarde. Natalia cerró los ojos por un instante, como si se reprochara su propia falta de valor. Ricardo volvió a mirar a Alessandra, ahora con una sonrisa que casi parecía compasión. Mira, te daré un consejo gratis. Soy generoso. Hizo una pausa teatral. Regresa a tu rincón, organiza tus carpetas impecables y olvida que esta reunión ocurrió. Porque si insistes en eso de registrar, lo único que vas a registrar será tu salida. Buena suerte explicando en tu próximo empleo por qué te fuiste por insubordinación. Las piernas de Alessandra se debilitaron. No solo por la amenaza de quedarse sin trabajo, aunque eso también dolía, sino porque en esa sala, rodeada de rostros que evitaban mirarla, estaba completamente sola. Nadie la defendería. Nadie admitiría que quizá tenía razón. Era invisible. Recordó el día que aceptó ese empleo. Su madre, doña Marta, le había tomado las manos en la cocina y le dijo: «Hija, ningún trabajo puede quitarte quién eres. Entra, haz lo que tengas que hacer y sal siempre con la frente en alto. Siempre». Alessandra enderezó la espalda. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Cada paso pesaba como plomo. Podía sentir el alivio de los ejecutivos. Alivio porque el espectáculo terminaba. Porque no tendrían que elegir bando. Porque podían volver a la comodidad silenciosa de su indiferencia. Cuando su mano tocó la manija, Ricardo soltó la frase que jamás debió pronunciar. La frase que lo cambiaría todo. «Oye», gritó él, y su voz rebotó contra los muros de cristal. «Si crees que tienes razón, llama a quien quieras. Llama al presidente del país si se te antoja. Llama al cielo si tienes el contacto. Porque aquí adentro, preciosa, el único que decide algo soy yo». Las carcajadas estallaron como aplausos ensayados. Ricardo reía a todo pulmón. Claudio lo siguió. Mónica se cubrió la boca para disimular. Bernardo no se rió, pero tampoco intervino. Natalia apretó las manos con tanta fuerza que sus uñas marcaron la piel. Aquella sala era un escenario, y Ricardo se sentía el protagonista absoluto de una obra que creía controlar. Alessandra se quedó inmóvil, con la mano aún sobre la manija. Pasaron segundos que parecieron eternos mientras las risas seguían detrás de ella como una banda sonora cruel. Entonces, despacio, se dio la vuelta. No había lágrimas. No había temblor. En su mirada ya no había vergüenza ni rabia. Había decisión. Esa certeza silenciosa que solo nace cuando alguien ya perdió demasiado en la vida y entiende que el miedo dejó de ser un obstáculo. «Tiene razón», dijo con una calma inesperada. «Voy a llamar». Las risas se apagaron poco a poco. Ricardo arqueó las cejas, divertido. ¿A quién? ¿Al sindicato? ¿A un programa de televisión? ¿Al santo patrono de la ciudad? «No», respondió ella, sacando el celular del bolsillo. «A alguien que usted conoce muy bien». Ricardo volvió a reír, aunque ahora su risa tenía un matiz distinto, casi imperceptible. Un hilo de duda que intentó ocultar. «Adelante. Marca».
Quiero verlo. Todos queremos verlo, ¿no? Algunas sonrisas tensas aparecieron en la mesa. Los ejecutivos pensaban que era otro acto del espectáculo, otro momento para humillarla. Alessandra desbloqueó el teléfono, buscó el número y lo puso en altavoz. El tono comenzó a sonar, expandiéndose por la sala como un latido amplificado. Primer tono. Ricardo cruzó los brazos, seguro de que en cualquier momento ella quedaría en ridículo. Segundo tono. Las miradas empezaron a cruzarse con nerviosismo. Felipe apretó la pluma hasta que sus dedos perdieron color. Tercer tono. Claudio apoyó ambas manos sobre la mesa, como si presintiera algo que no sabía nombrar. Cuarto tono. Natalia dejó de respirar por un instante. Quinto tono. Y entonces, alguien respondió. «Bueno». La voz que salió del altavoz hizo que Ricardo Alvarenga se quedara completamente rígido. La sonrisa desapareció de golpe, como si le hubieran arrancado una máscara. El color abandonó su rostro. Sus brazos cayeron a los costados. Abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Reconocía esa voz. La escuchaba en cada junta del consejo. Era la voz que autorizaba inversiones, la voz que respaldaba financieramente la compañía, la voz de quien realmente tenía la última palabra en Alvarenga Participaciones. El poder por encima del poder. Uno a uno, los ejecutivos también lo entendieron. La expresión de Claudio se deshizo. Mónica llevó la mano al pecho. Bernardo pareció quedarse sin aire. Felipe soltó la pluma, que rodó por la mesa y cayó al suelo sin que nadie intentara recogerla. Alessandra sostuvo la mirada de Ricardo, la misma mirada que minutos antes rebosaba desprecio, y habló con una claridad que cortaba el aire. «Buenas tardes. Habla Alessandra Moreira. Necesito informarle sobre un contrato que está por firmarse con el Grupo Mendonca. Hay un error grave en la cláusula de penalización y el presidente de la empresa se negó a revisarlo». El silencio que llenó la sala ya no era el de espectadores disfrutando un espectáculo. Tampoco era el silencio cómodo de la cobardía. Era el silencio de quienes perciben que algo acaba de fracturarse. Ricardo, por primera vez desde que ella lo conocía, no tenía absolutamente nada que decir. Claudio miraba la mesa como si quisiera desaparecer dentro de ella. Mónica tenía los ojos abiertos de par en par. Bernardo parecía haber envejecido años en cuestión de segundos. Del otro lado de la línea, la voz respondió con firmeza. ¿Es grave? Explíqueme todo con detalle. Y no quiero que nadie la interrumpa. Alessandra respiró hondo. El corazón le latía con fuerza, pero su voz salió precisa. Explicó punto por punto, cláusula por cláusula, con la seguridad de quien no estaba ahí por casualidad. En ese instante, todos comprendieron algo que nunca imaginaron. La mujer a la que habían tratado como invisible durante semanas, la que ordenaba archivos y bajaba la mirada cuando el jefe pasaba, la que nadie se tomó el tiempo de conocer, acababa de convertirse en la persona más influyente de todo el edificio. Ricardo se dejó caer en la silla. Observaba el celular en manos de Alessandra como si fuera un arma apuntándole directamente. El hombre que presumía control absoluto acababa de perderlo por completo. Y, aún así, nadie en esa sala sabía realmente quién era Alessandra Moreira. No sabían de dónde venía. No sabían lo que había perdido para llegar hasta ahí. No sabían el precio que pagó para estar firme, sosteniendo ese teléfono, mientras la voz al otro lado comenzaba a hacer preguntas que pondrían en riesgo mucho más que un contrato. Y cuando salió a la luz la verdad, toda la verdad, sin filtros ni adornos, nada volvería a ser igual en esa empresa. Porque esto nunca fue solo un contrato. Fue el día en que un hombre convencido de controlar cada pieza del tablero descubrió que la persona con más poder en la sala era, justamente, a quien intentó aplastar. La voz del otro lado no gritó. No amenazó. No hizo falta.
Una sola frase bastó para que el mundo de Ricardo Alvarenga empezara a desmoronarse. Ricardo, pon esta llamada en modo privado ahora. No fue una sugerencia. Fue una orden. Y Ricardo obedeció como un niño sorprendido en falta. Con manos temblorosas hizo un gesto para que Alessandra quitara el altavoz. Ella no se movió. Permaneció firme, sosteniendo el teléfono, mirándolo con una serenidad que tensó aún más el ambiente. Alessandra, continuó la voz, explíqueme exactamente qué encontró. Y ella explicó. Con precisión quirúrgica. Habló de la cláusula 14, inciso 3 del contrato, detallando la inversión de responsabilidades y el impacto financiero que implicaría firmarlo en esas condiciones. Utilizó términos jurídicos con naturalidad. Citó artículos de derecho mercantil sin consultar ningún papel. Con cada frase, el rostro de Felipe Braga perdía color. Ya no había duda, ella no estaba improvisando. Estaba en lo correcto. Completamente en lo correcto. Cuando terminó, el silencio se extendió durante 6 segundos completos. 6 segundos en los que nadie se atrevió a respirar. Ricardo, dijo finalmente la voz, firme. Me estás diciendo que estabas a punto de firmar un contrato de $80 millones con una cláusula de penalización invertida que, en lugar de protegernos, podría exponernos a una sanción capaz de comprometer gravemente la empresa. Ricardo abrió la boca, pero solo salió un murmullo. El departamento jurídico revisó. Felipe garantizó que... ¿Felipe garantizó? Repitió la voz. Entonces pásame a Felipe. La sangre abandonó el rostro de Felipe al instante. Todas las miradas se clavaron en él. Claudio movió discretamente su silla unos centímetros, como si quisiera alejarse de un edificio a punto de colapsar. Mónica giraba su anillo con nerviosismo. Natalia, por primera vez, levantó la mirada hacia Alessandra, y en sus ojos ya no había incomodidad, había respeto. Felipe, estoy esperando. Felipe se puso de pie con las piernas inestables. Caminó hasta el teléfono en manos de Alessandra y, con la voz quebrada, respondió, «Sí, señor». Los siguientes 3 minutos fueron los más largos de su carrera. La voz hizo preguntas que no supo contestar. Exigió detalles que no tenía. Cuestionó plazos que jamás verificó. Y con cada respuesta vacía, con cada necesito confirmar y cada no tengo ese dato en este momento, el peso sobre sus hombros aumentaba como cemento fresco endureciéndose. La llamada terminó con una instrucción seca. Nadie firma absolutamente nada hasta que yo llegue personalmente. Nadie. El teléfono volvió a la mano de Alessandra. La sala parecía un campo después de una explosión. Ricardo seguía sentado, pero parecía más pequeño. Los hombros caídos, la mirada perdida sobre la mesa. El hombre que minutos antes se burlaba de todos ahora era el más callado. Alessandra guardó el celular sin sonreír, sin lanzar comentarios, sin buscar revancha en la mirada. Tomó la carpeta, la misma que nadie quiso revisar, y la colocó en el centro de la mesa. El análisis completo está aquí. Punto por punto, con las correcciones necesarias. Y salió sin azotar la puerta, sin mirar atrás. El sonido de sus tacones sobre el mármol resonó como el conteo regresivo de algo que estaba por estallar. Dentro, el caos comenzó. Todos hablaban al mismo tiempo. ¿Quién era esa mujer?, preguntó Claudio. ¿Cómo consiguió ese número?, insistió Bernardo. Mónica ya estaba llamando a Recursos Humanos para solicitar el expediente completo de Alessandra. Natalia abrió la carpeta y a medida que pasaba las páginas, sus ojos se abrían más. «Necesitan ver esto», dijo en voz alta por primera vez en toda la reunión. Los demás se acercaron. La carpeta no contenía solo el análisis de la cláusula invertida. Era un mapeo integral de riesgos de todo el contrato. Cada punto vulnerable estaba identificado.
Cada solución, sugerida. Cada referencia legal, citada con exactitud. Era un trabajo que a un equipo jurídico experimentado le tomaría semanas. Y ella lo había hecho sola. Esto es trabajo de un abogado senior, murmuró Felipe, hojeando las páginas con manos aún inestables. Esto está por encima de eso, dijo alguien en voz baja. ¿Quién es realmente esta mujer? Ricardo no respondió. Seguía sentado, mirando al vacío. Pero en su mente una pregunta distinta martillaba con fuerza. ¿Cómo una empleada temporal, a la que trató como invisible, tenía el número personal del hombre más poderoso de la empresa? No el número de oficina. No la extensión de la secretaria. El número directo. El que ni siquiera él podía marcar sin programar una cita previa. Mónica se acercó con el celular en la mano. Hablé con recursos humanos. El expediente de Alessandra es extraño. ¿Extraño cómo? Preguntó Claudio. Demasiado simple. Nombre, dirección, datos básicos. No hay historial profesional detallado. No hay referencias. No hay registros anteriores. Es como si alguien hubiera borrado todo a propósito, o como si ella nunca hubiera querido que supieran quién es en realidad. Natalia terminó de hablar sin apartar la vista de la carpeta. Ricardo alzó la cabeza por fin y, por primera vez en todo el día, su mirada no tenía arrogancia ni burla. Tampoco superioridad. En su rostro apareció algo que nadie en esa sala le había visto jamás: miedo. 3 pisos más abajo, Alessandra cruzaba el estacionamiento rumbo a la parada del autobús. El corazón aún le latía con fuerza y las manos le hormigueaban, pero no sentía arrepentimiento. Había hecho lo que debía. Al llegar a la esquina, sacó el celular y llamó a casa. «Mamá, ya salí del trabajo». «¿Estás bien, hija? Te escucho rara. Todo está en orden». «Sí, todo bien. Dale un beso a Tomás de mi parte. Dile que ya voy para allá. Aquí está preguntando si trajiste el libro que te pidió». Alessandra sonrió por primera vez en todo el día. Una sonrisa cansada, cargada de todo lo que había tenido que soportar en esa sala. «Sí, lo traje. Dile que sí». Colgó y miró el cielo. La tarde se apagaba. El autobús tardaría más de 1 hora en llegar al barrio donde vivía con su madre y su hijo, en un departamento tan pequeño que cabría completo dentro de la sala de juntas de Ricardo Alvarenga. Pero sentada junto a la ventana, mientras las luces de la ciudad se mezclaban con su reflejo en el vidrio, Alessandra Moreira llevaba consigo algo más valioso que cualquier cifra millonaria: un secreto. Un secreto sobre quién era realmente. Un secreto sobre por qué aceptó ese empleo. Y un secreto sobre la persona que respondió a aquella llamada. Alguien que no solo dirigía la empresa, sino que tenía con ella una deuda imposible de saldar con dinero. Y cuando esa deuda saliera a la luz, Ricardo descubriría que el contrato era el menor de sus problemas. El edificio donde vivían estaba en el último piso y no tenía elevador. El ruido de los autobuses se mezclaba con televisores encendidos en departamentos vecinos. 2 habitaciones, una cocina que también era comedor, y un baño cuya regadera a veces decidía ofrecer solo agua fría. Pero cuando Alessandra abrió la puerta y vio a Tomás correr hacia ella con los brazos abiertos, iluminando el pasillo con su sonrisa, nada más importó. «Mamá, ¿trajiste el libro?» Ella se agachó y lo abrazó con fuerza. Sacó de su bolsa un libro sobre el sistema solar que compró en el puesto de periódicos cerca de la parada. Le costó lo que habría gastado en su almuerzo del día siguiente, pero el brillo en los ojos del niño no tenía precio. «¿Sabías que Júpiter tiene más de 90 lunas?», dijo él, hojeando las páginas como si fueran tesoros. «Imagínate cómo se verá el cielo allá de noche». «Debe ser impresionante», respondió ella, quitándose los zapatos y sintiendo alivio en los pies adoloridos.
Doña Marta apareció desde la cocina, secándose las manos con un trapo. Bastó una sola mirada para entender que algo había ocurrido. Tomás, ve a leer tu libro a tu cuarto, mi amor. Mamá y abuela van a platicar un momento. El niño obedeció sin sospechar el peso que su madre llevaba encima. Cuando la puerta del cuarto se cerró, doña Marta acercó una silla y se sentó frente a su hija. «Habla». Alessandra intentó sonreír, pero no pudo. La armadura que sostuvo todo el día, en la sala de juntas, en el pasillo, en el autobús, se quebró. Y al quebrarse, se vino abajo. Las lágrimas salieron primero en silencio, luego con sollozos que intentó contener para que Tomás no escuchara. Doña Marta no hizo preguntas. Solo la abrazó como cuando era niña y regresaba herida del parque. «Me humilló, mamá», susurró Alessandra. «Delante de todos. Se burló de mí. Dijo que no entendía nada, y nadie dijo una sola palabra». El abrazo se hizo más fuerte. En ese pequeño departamento, la mujer que parecía frágil ante el mundo era la más fuerte de todas. Porque sostener el dolor de un hijo es el peso más grande que existe. «Y aún así te mantuviste firme», dijo doña Marta con voz sólida. «No bajaste la cabeza». «Casi lo hice». «Casi no cuenta, hija. Casi no es acción. Te quedaste, hablaste, hiciste la llamada. Eso es lo que importa». Alessandra se limpió las lágrimas. «¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si mañana encuentro una carta de despido esperándome?» Doña Marta sostuvo su rostro entre las manos. «Entonces haremos lo que siempre hemos hecho. Levantarnos y buscar otro camino. Pero nunca, escucha bien, nunca te arrepientas de hacer lo correcto. El arrepentimiento es para quien guarda silencio». Se quedaron así un largo rato, en la cocina sencilla, con el ventilador viejo girando en una esquina y el olor a frijoles en la estufa. El mundo de contratos millonarios y muros de cristal parecía pertenecer a otro planeta. Esa noche, Alessandra entró al cuarto de Tomás. El niño dormía con el libro abierto sobre el pecho. Ella lo retiró con cuidado, lo cubrió y se sentó al borde de la cama. «Voy a lograrlo, hijo», susurró. «Te prometí una vida mejor y voy a cumplirlo, pase lo que pase». Antes de acostarse, abrió un cajón del closet. Debajo de la ropa doblada había una caja. Dentro, documentos, diplomas, certificados, cartas. Una vida entera escondida. Una historia que tuvo que guardar para sobrevivir. Tomó uno de los papeles y pasó los dedos sobre él. Sus ojos se humedecieron otra vez, pero ahora no era dolor, era nostalgia. Nostalgia por quien fue, por quien pudo haber seguido siendo si la vida no hubiera cambiado de rumbo. Guardó todo de nuevo, cerró el cajón y se durmió con la certeza de que el día siguiente traería cambios. Y así fue. A la mañana siguiente, al llegar al edificio de Alvarenga Participaciones, notó algo distinto. El guardia que nunca la miraba la saludó por su nombre. En recepción le ofrecieron café. En el elevador, 2 empleados se hicieron a un lado como si, de pronto, ella ocupara más espacio en el mundo. La noticia ya circulaba. No los detalles, eso seguía encerrado en la sala de juntas, pero sí la esencia. Todos sabían que algo grande había ocurrido. Que la empleada temporal había enfrentado a Ricardo Alvarenga. Y que alguien con un poder inmenso había respondido una llamada que nadie esperaba. Cuando las puertas del elevador se abrieron en el piso ejecutivo, Natalia Ventura la estaba esperando. «Alessandra, necesito hablar contigo ahora». La condujo a una sala privada al final del pasillo. Cerró la puerta y miró alrededor antes de hablar en voz baja. «El dueño de la empresa está aquí. Llegó antes que todos. Lleva más de 1 hora encerrado en la sala del consejo con Ricardo y Felipe». Alessandra no se mostró alterada.
Su expresión permaneció firme, pero por dentro el pulso le golpeaba con fuerza. Y eso no es todo, añadió Natalia, bajando la voz como si las paredes también escucharan. Antes de entrar a la junta, él pidió a Recursos Humanos que reunieran absolutamente todo sobre ti. Formularios, contrato temporal, evaluaciones, cada papel. Hizo una pausa breve, dejando que el peso de sus palabras cayera. ¿Y sabes qué encontraron? Nada. Tu expediente está prácticamente en blanco. No hay historial laboral, no hay referencias, no aparece ningún registro académico. Es como si hubieras aparecido de la nada. Alessandra guardó silencio. ¿Quién eres? ¿Realmente? Preguntó Natalia sin dureza, sin sospecha, solo con una curiosidad genuina que no intentaba atacar. Se acercó un poco más. Vi la carpeta que dejaste ayer sobre la mesa. Eso no lo hace alguien que solo organiza archivos. Eso lo hace alguien que domina derecho corporativo mejor que cualquiera en este edificio, incluso mejor que Felipe. Alessandra la observó detenidamente. En esa empresa había visto miedo, ambición, indiferencia, pero en Natalia vio algo distinto: honestidad. Fue la única que no se rió en aquella sala. La única a la que le incomodó la humillación. Y ahora, la única que se atrevía a preguntar lo correcto. Natalia, te agradezco de verdad, respondió con serenidad. No es falta de confianza. Solo que aún no es el momento. ¿Y cuándo será? La pregunta quedó suspendida en el aire, porque en ese instante la puerta se abrió. Mariana Cortés, la secretaria ejecutiva que trabajaba exclusivamente para el dueño y casi nunca aparecía en los pasillos comunes, entró con el rostro serio. Alessandra Moreira. El señor Otavio Drummond solicita verte en la sala principal. Ahora. Los ojos de Natalia se abrieron con sorpresa. Otavio Drummond no era solo el fundador de Alvarenga Participacoes. Era el nombre que encabezaba titulares, foros financieros y listas de influencia nacional. El hombre que construyó un imperio desde cero y que, desde hacía años, operaba lejos de las cámaras, moviendo todo desde las sombras. Y estaba llamando a la auxiliar temporal del archivo. Alessandra se puso de pie sin prisa. Ajustó su postura. Mariana dio media vuelta y ella la siguió por el pasillo. Cada paso resonaba sobre el piso pulido. Las conversaciones se apagaron. Teclados dejaron de sonar. Incluso las llamadas parecían haberse congelado. Todos observaban su trayecto como si caminara hacia una arena donde algo definitivo estaba por ocurrir. Al llegar, Mariana abrió la puerta y la invitó a entrar. La sala principal duplicaba el tamaño de la anterior. Una mesa imponente, sillones de cuero, muros decorados con reconocimientos y cuadros que contaban décadas de poder. Ricardo estaba sentado en uno de los extremos. Su rostro lucía agotado, como si no hubiera dormido en toda la noche. A su lado, Felipe sostenía un portafolios, con ojeras marcadas que lo hacían parecer años mayor. Ambos se veían disminuidos, reducidos, más pequeños que el día anterior. Y en la cabecera, con la ciudad extendiéndose detrás de él a través del ventanal, estaba Otavio Drummond. Era mayor de lo que su voz telefónica hacía imaginar. Cabello completamente blanco, manos grandes marcadas por el tiempo, y una mirada capaz de atravesar cualquier máscara. Cuando Alessandra cruzó la puerta, él se puso de pie. Ricardo y Felipe no reaccionaron. No por descortesía, sino porque estaban rígidos, incapaces de moverse. Otavio avanzó despacio hacia ella. Cada paso parecía cargar con años de historia que nadie en esa sala alcanzaba a comprender. Se detuvo frente a Alessandra. El silencio fue absoluto. Ricardo miraba sin entender. Felipe apenas respiraba. Mariana, desde la entrada, se llevó una mano a la boca. Porque el hombre más poderoso de la empresa,
el fundador del imperio, tenía los ojos llenos de lágrimas. «Te lo prometí», dijo con la voz quebrada, mirándola como si el resto del mundo hubiera desaparecido. «Te prometí que nadie volvería a pisotearte». Y entonces Alessandra, que no lloró en la junta, que no lloró en el pasillo, que no lloró en el transporte de regreso a casa, que sostuvo cada emoción como si contuviera una presa con las manos, sintió como esa barrera interna cedía. Ricardo alternaba la mirada entre ambos. Y en ese instante comprendió algo devastador. No sabía absolutamente nada sobre la mujer a la que había expuesto. Lo que todavía no entendía, lo que nadie entendía, era por qué el hombre más influyente del país estaba visiblemente conmovido frente a una empleada temporal de archivos. La respuesta estaba a punto de revelarse. Y cuando saliera a la luz, desmantelaría todo lo que Ricardo creía saber sobre poder, control y jerarquías. Ricardo permanecía inmóvil, intentando unir piezas de un rompecabezas cuya existencia desconocía. El bolígrafo de Felipe quedó suspendido en el aire. Mariana observaba la escena como si presenciara algo trascendental. Ottavio tomó las manos de Alessandra. Las suyas temblaban, las de ella, no. «Siéntate, por favor», le pidió, colocando una silla justo a su lado. No al otro extremo. No en una esquina. A su lado. Como igual. Ella obedeció. Ottavio regresó a la cabecera, pero antes de sentarse dirigió a Ricardo una mirada que helaría a cualquiera. «¿Tienes idea de quién es la mujer que expusiste ayer frente a todo el consejo?», preguntó con voz baja, firme, cargada de una ira contenida que no necesitaba elevarse para imponerse. Ricardo intentó responder. Las palabras no salían. «Es una empleada temporal del archivo», atinó a decir. Ottavio soltó una risa amarga. No era burla. Era incredulidad ante lo absurdo. «¿Temporal?», repitió, negando con la cabeza. Luego giró hacia Felipe. «¿Tú también lo crees?». Felipe no contestó. Solo bajó la mirada. Ottavio se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa, sin apartar los ojos de Ricardo. La tensión en la sala era tan densa que parecía imposible respirar. Y lo que estaba a punto de decir cambiaría el rumbo de todos los que estaban ahí. Ottavio se inclinó apenas hacia el frente, entrelazó las manos y habló con una calma que pesaba más que cualquier grito. «Te voy a contar algo, y te conviene escuchar cada palabra. Porque cuando termine, vas a entender la dimensión del error que cometiste». El silencio se volvió absoluto. Afuera, en el pasillo, algunos empleados disminuyeron el paso, intentando descifrar qué estaba ocurriendo detrás de esa puerta cerrada. Natalia, desde su escritorio, no apartaba la vista de la sala principal, esperando cualquier señal. Ottavio inhaló profundo y comenzó. «Hace algunos años estuve a punto de perderlo todo. Alvarenga Participacoes enfrentaba la demanda más grande de su historia. Un grupo de inversionistas internacionales nos acusó de fraude en contratos de exportación». Hizo una pausa breve. Las acusaciones eran falsas. Un montaje cuidadosamente armado por competidores que querían sacarnos del mercado. El problema era que las pruebas estaban construidas con tal nivel de detalle que ningún despacho del país quiso asumir la defensa. Nadie. Todos daban el caso por perdido. Ricardo frunció el ceño. Había escuchado rumores cuando asumió la presidencia, pero jamás le revelaron los detalles. Ese episodio siempre estuvo blindado por Ottavio. Busqué a los nombres más reconocidos del derecho corporativo. Continuó. Ofrecí honorarios que habrían cambiado vidas. Aún así, todos se negaron. Hasta que un colega me habló de una abogada joven. Me dijo que tenía una mente jurídica extraordinaria, que detectaba en los contratos lo que otros ni siquiera sabían que existía. Ottavio miró a Alessandra.
Me explicó que desarmaba argumentos como quien desactiva un artefacto delicado, hilo por hilo, sin apresurarse, sin fallar. Sus ojos brillaron. Esa abogada se llamaba Alessandra Moreira. La frase cayó como un golpe seco. Ricardo volvió a mirarla. Pero esta vez no vio a la empleada temporal. No vio a la mujer que envió de regreso a su rincón. Por primera vez la observó de verdad. Aceptó el caso cuando todos los demás se hicieron a un lado, prosiguió Ottavio. Trabajó durante meses sin descanso. Noches enteras en la oficina. Fines de semana sumergida entre miles de páginas. Detectó inconsistencias que habían pasado desapercibidas para decenas de especialistas. Felipe tragó saliva. Sabía perfectamente lo que implicaba desmontar una acusación internacional de fraude. No era tarea para cualquiera. Era trabajo de alguien excepcional. No solo ganamos, añadió Ottavio, con la voz cada vez más grave. Demostró que las acusaciones habían sido fabricadas. Los inversionistas fueron sancionados. La empresa se salvó. Todo lo que existe aquí, este edificio, estos pisos, estas sillas donde están sentados, existe porque una mujer tuvo el valor de aceptar lo que nadie más quiso tocar. Ricardo sintió como el aire se volvía pesado. El sistema de ventilación seguía funcionando, pero él estaba sudando. Después del juicio, continuó Ottavio, le ofrecí sociedad, la dirección jurídica, participación en utilidades, todo lo que merecía. ¿Saben qué respondió? Nadie contestó. Me dijo, no lo hice por dinero. Lo hice porque era lo correcto. Y rechazó cada oferta. Siguió con su carrera. Con su vida. Yo me prometí que si algún día necesitaba algo, estaría ahí. Sin condiciones. Ottavio guardó silencio unos segundos. Cuando volvió a hablar, su voz tenía otro peso. Pero fallé. La confesión cayó como una losa. Tiempo después recibí una llamada de un hospital. Alessandra estaba internada. Agotamiento extremo. Estrés severo. Su cuerpo simplemente colapsó. Miró a Ricardo fijamente. Después del caso, su nombre se volvió referencia. Y eso incomodó a muchos. Personas poderosas que no soportaban que una mujer brillante, proveniente de una familia sencilla, formada en escuela pública, hubiera derrotado a los despachos más influyentes del país. Alessandra bajó la mirada por primera vez desde que entró a la sala. Comenzaron a sabotear su trayectoria, continuó Ottavio, y ahora su tono contenía una furia apenas controlada. Procedimientos éticos inventados. Denuncias falsas ante el Colegio de Abogados. Clientes recibiendo llamadas anónimas. Contratos que desaparecían. Testigos que cambiaban su declaración de la noche a la mañana. ¿Y nadie intervino? Preguntó Felipe casi sin darse cuenta. Los responsables tenían suficiente dinero e influencia para comprar silencios, respondió Ottavio. Y cuando entendí lo que estaba pasando, ya era tarde. La tensión en la sala era casi insoportable. Para entonces ya le habían suspendido su licencia. Había perdido clientes, ingresos, estabilidad. El silencio dolía. Y no terminó ahí, añadió, con la voz quebrándose por primera vez. Respiró hondo antes de continuar. Su esposo, Renato, era profesor universitario. Un hombre íntegro. Cuando la carrera de Alessandra se vino abajo, él asumió todo. Trabajaba por las mañanas, daba clases por la noche, aceptaba proyectos extra los fines de semana. Sostenía a la familia mientras ella intentaba reconstruirse. Alessandra cerró los ojos. Una lágrima descendió lentamente, sin dramatismo, como si el cuerpo ya no pudiera contener más. Pero su salud no resistió. Años de sobrecarga, presión constante, su corazón se debilitó.
Cuando lo diagnosticaron, el tiempo ya jugaba en contra. Se fue en cuestión de semanas. La sala quedó en un silencio que oprimía el pecho. Dejó a Alessandra con Tomás, aún pequeño, sin ingresos, sin ejercicio profesional, dependiendo solo de su madre y de su dignidad. Ricardo apoyó la mano sobre la mesa. Sentía una presión en el pecho que no experimentaba desde hacía años. No había provocado directamente nada de eso. Pero al mirarla, comprendió algo más duro que cualquier acusación. Había repetido el patrón. Había sido uno más en la cadena de personas que miraron a Alessandra Moreira y decidieron que no valía nada. Cuando por fin logré encontrarla, continuó Otavio, estaba trabajando como empleada temporal en mi propia empresa, organizando los archivos de un hombre que no sería nada sin ella. La frase quedó suspendida como una sentencia. Yo no sabía, murmuró Ricardo. ¿Cómo iba a saber? Otavio lo observó. Ya no había solo enojo en su mirada. Había algo más profundo. Decepción. La decepción de alguien que descubre que quien debía liderar nunca aprendió a mirar más allá de los títulos. Otavio no levantó la voz, pero cada palabra cayó con una fuerza imposible de ignorar. Tal vez no conocía su historia, pero sí podías haberla tratado con respeto. Podías haberla escuchado cuando intentó hablar. Podías haber tenido la humildad mínima para considerar que cualquiera, sin importar su puesto, podía estar en lo correcto. Pero elegiste lo contrario. Elegiste burlarte. Elegiste exhibirla frente a 7 personas solo para sentirte superior. Ricardo no fue capaz de sostenerle la mirada. Tampoco pudo mirar a Alessandra. Bajó los ojos hacia sus propias manos apoyadas sobre la mesa, y por un instante le parecieron las manos de un desconocido. Otavio continuó, y ahora su decepción era más evidente que la ira. ¿Sabes qué es lo que más me pesa? Que ella estaba ahí para ayudar. Detectó un error en ese contrato, un error que pudo haberle costado a la empresa 80 millones. Y en vez de quedarse callada, como cualquiera haría después de ser tratada de forma indignante, entró a esa sala para intentar salvar esta compañía. Una compañía que no le debía nada. Felipe dejó caer el bolígrafo. No fue por susto. Fue vergüenza. Sabía que la falla en la cláusula llevaba su firma. Si Alessandra no hubiera hablado, Alvarenga Participacoes habría firmado un documento capaz de comprometerlo todo. Otavio se giró hacia ella. Su voz cambió, se volvió más suave, como si se dirigiera a alguien que cargaba heridas invisibles. Te fallé una vez. No volverá a pasar. Dime qué necesitas que haga. Alessandra secó su rostro con el dorso de la mano. Respiró profundo. Cuando alzó la mirada, tenía la misma firmeza con la que enfrentó la sala llena de risas el día anterior. No vine por venganza, señor Otavio. No vine a destruir a nadie. Vine porque necesito sostener a mi hijo y cuidar de mi madre. Acepté el trabajo disponible, cumplí con lo que me asignaron y, cuando vi el error, hice lo que mi conciencia dictó. Otavio asintió lentamente. ¿Qué necesitas ahora? Alessandra miró a Ricardo. No había rencor en sus ojos. Tampoco ira. Había algo más profundo, convicción. Necesito que lo correcto se haga por las razones correctas. No porque usted me conozca. No porque sienta culpa. Sino porque es justo. El silencio volvió a llenar la sala. Entonces dime que sería justo, preguntó Otavio. Que el contrato se corrija antes de firmarse. Que el error se reconozca. Y que, a partir de hoy, nadie en esta empresa vuelva a ser tratado como yo lo fui ayer. No importa el cargo. No importa el tipo de contrato. No importa quién esté sentado en la mesa. Nadie se atrevió a interrumpir durante largos segundos que parecieron eternos.
Entonces Ottavio hizo algo que jamás se había visto en esa empresa. Se puso de pie. Miró a Ricardo y a Felipe. Acaban de escuchar a la mujer que salvó esta compañía en 2 ocasiones. La primera perdió todo. La segunda fue expuesta. Si les queda una pizca de dignidad, harán lo que pidió. No por mí. No por ella. Sino porque es lo mínimo que unos seres humanos deben hacer por otros. Ricardo intentó hablar, pero Ottavio levantó la mano. Aún no termino. Felipe, el contrato vuelve a revisión total. Quiero una auditoría completa de cada cláusula. Y quiero que Alessandra lidere ese proceso. ¿Alessandra? Preguntó Felipe sin poder disimular su sorpresa. ¿Hay algún inconveniente? Replicó Ottavio. Felipe bajó la cabeza. Ninguno. Ottavio volvió la mirada hacia Ricardo. Tú y yo tendremos una conversación aparte. Larga. Pero antes, tienes algo que decir. Ricardo respiró hondo. Intentó hablar. La voz no le respondió al primer intento. Cuando finalmente salieron las palabras, eran pequeñas, frágiles, irreconocibles en alguien acostumbrado a imponerse. Alessandra, lo siento. Solo 3 palabras. Pero cargadas de un peso que nunca antes había sentido. Porque entendió algo devastador. Su mayor error no fue casi firmar el contrato equivocado. Fue mirar a una persona y decidir, sin saber nada de ella, que no tenía valor. Alessandra asintió. No sonrió. No dijo que estaba bien, porque no lo estaba. Pero aceptó la disculpa como un primer paso. Ottavio la acompañó hasta la puerta. Antes de abrirla, sostuvo suavemente su brazo y en voz baja, susurró, Renato estaría orgulloso de ti. Muy orgulloso. El mundo pareció tambalearse bajo sus pies por un segundo. Apretó los labios, contuvo la emoción y respondió con la voz entrecortada, lo sé. Es por él que sigo de pie. Salió al pasillo. Natalia la esperaba. No hizo preguntas. Solo caminó a su lado, en silencio, como diciendo, estoy aquí. Mientras Alessandra regresaba a su escritorio, con el pecho aún apretado y los ojos húmedos, no imaginaba que dentro de esa sala la conversación apenas comenzaba. Que detrás de esa puerta cerrada estaban por revelarse verdades todavía más inquietantes. Verdades que vinculaban el error en el contrato del Grupo Mendonca con algo mucho más grande. Porque aquella cláusula invertida no era descuido. No era casualidad. Alguien la colocó ahí a propósito. Y cuando Alessandra descubriera quién fue, todo lo que creía sobre esa empresa, y sobre ciertas personas, se desmoronaría por completo. Esa misma tarde comenzó a revisar el contrato. Ottavio le asignó una sala privada con acceso a todos los documentos relacionados con la negociación con el Grupo Mendonca. Desde los primeros correos intercambiados hasta la versión final que Ricardo estuvo a punto de firmar. La mesa pronto quedó cubierta de carpetas organizadas por fecha, asunto y remitente. Alessandra trabajó en absoluto silencio. Su concentración aislaba el ruido exterior. Leía cada línea como si descifrara un código oculto. Comparaba versiones. Cruzaba fechas. Subrayaba inconsistencias. Anotaba observaciones minuciosas en los márgenes. No estaba solo revisando un contrato. Estaba siguiendo un rastro. Y cada detalle la acercaba a una verdad que alguien dentro de ese edificio esperaba que nunca saliera a la luz. Al caer la tarde, Natalia apareció con 2 cafés en la mano. Dejó uno sobre la mesa sin interrumpir el ritmo de trabajo y se quedó de pie junto a la puerta. «Pasa», dijo Alessandra sin levantar la vista. «Pensé que quizá necesitabas compañía o cafeína». «Las 2 cosas». Natalia se sentó a su lado y la observó en silencio. Había algo casi magnético en la forma en que Alessandra revisaba los documentos. No los hojeaba, los estudiaba.
Tocaba cada hoja con una especie de respeto, como si supiera que en algún renglón se escondía una verdad esperando ser descubierta. Después de unos minutos, Natalia habló con cautela. ¿Puedo preguntarte algo? Depende. Cuando aceptaste el trabajo temporal, ¿sabías que era la empresa del señor Ottavio? Alessandra alzó la mirada. Su expresión mezclaba cansancio y transparencia. Sí lo sabía, pero no vine por él. La agencia me ofreció el puesto. Yo necesitaba trabajar en lo que fuera. Cuando vi el nombre de la empresa dudé. Pensé en rechazarlo. Pero luego miré a Tomás dormido en el sofá de mi mamá, y entendí que el orgullo no paga la luz. A Natalia se le hizo un nudo en el pecho. No era una frase dramática. Era real. Y por eso dolía. ¿Y él? ¿No sabía que estabas aquí? No. Perdí contacto cuando todo se vino abajo. Cambié de número, de colonia, me alejé de todos. No quería que nadie me viera así. Mucho menos él. ¿Por qué? Alessandra sostuvo su mirada unos segundos. Porque me conoció cuando yo estaba en la cima. Y no podía soportar que me mirara con lástima. Natalia no respondió. No había palabras capaces de aliviar algo así. Así que hizo lo único correcto, quedarse. Sin invadir. Sin intentar arreglar lo que no le correspondía. Alessandra volvió a los papeles. Pasó una página. Luego otra. Y otra más. De pronto se detuvo. Entrecerró los ojos. Retrocedió 2 hojas. Tomó otro documento del montón lateral, lo abrió por la mitad y comparó párrafos. Su expresión cambió. Natalia, ven. Su voz bajó casi a un susurro. Colocó 2 versiones del contrato lado a lado. Este es el borrador de hace varias semanas, señaló. Mira la cláusula 14.3. La penalización está correctamente asignada. La responsabilidad recae en el grupo Mendonca, como debe ser. Deslizó el dedo hacia la versión final. Y aquí, está invertida. La obligación pasa a Alvarenga Participacoes. Eso ya lo sabíamos, respondió Natalia, confundida. Sí. Pero mira la fecha de modificación. Natalia comparó. El borrador correcto tenía una fecha anterior. La versión alterada estaba fechada algunos días después. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Los contratos pasan por múltiples revisiones. Ahora observa quién generó el archivo. En el pie de página había un código interno que identificaba el equipo desde donde se emitió esa versión. Alessandra apuntó al código de la versión final. Este no pertenece al área jurídica. Revisé otros documentos emitidos desde el departamento de Felipe. Todos comienzan con departamento. Legal seguido de números. Este inicia con DFC. Natalia repitió en voz baja. DFC. El color abandonó su rostro. Es el código de finanzas. Exacto. El silencio se volvió espeso. Alguien en finanzas abrió el documento, dijo Alessandra con precisión quirúrgica, cambió la responsabilidad de la penalización y lo guardó como versión final. Jurídico recibió el archivo ya modificado y lo aprobó sin notar la alteración. Natalia la miró fijamente. Entonces no fue un descuido. No. Fue deliberado. La conclusión cayó como humo denso llenando la sala. Eso significa que alguien quería que Ricardo firmara un contrato que hundiera a la empresa. Natalia se levantó de golpe, comenzó a caminar hacia la ventana y regresó, incapaz de quedarse quieta. Finanzas está bajo la dirección de Claudio, murmuró. Claudio Novais. Alessandra no dijo el nombre. No hacía falta. ¿Pero por qué haría algo así? Lleva años aquí. Es director. Gana muy bien. ¿Por qué sabotear su propia compañía?
Alessandra tomó otro documento del montón. Esa es la pregunta correcta. Y creo que la respuesta está aquí. Era una cadena de correos entre el departamento financiero y una firma llamada Estella Capital. A simple vista parecían intercambios normales sobre inversiones y proyecciones. Pero en medio de un mensaje largo, casi camuflado entre tecnicismos, había un párrafo que detuvo la respiración de Natalia. Hablaba de un incentivo extraordinario para un colaborador interno si se aceleraba la reestructuración de activos de Alvarenga Participacoes mediante un contrato específico. Natalia leyó en voz baja, procesando cada palabra. Aceleración de reestructuración de activos a través de contrato. Levantó la vista. Están hablando de provocar insolvencia. Alessandra asintió lentamente. Si la empresa entrara en crisis por un contrato mal firmado, alguien externo podría adquirir activos por una fracción de su valor real. Natalia terminó la idea con voz apenas audible. Estella Capital. El nombre quedó flotando entre ellas. Y en ese instante entendieron que no estaban frente a un simple error administrativo. Estaban frente a una operación calculada. Alguien desde dentro había preparado el terreno. Y lo que comenzó como una cláusula invertida ahora se revelaba como la primera pieza de algo mucho más grande. Estella Capital. Natalia se apoyó contra la pared y se llevó las manos a la cabeza. Alessandra, esto es fraude corporativo. Es asunto de policía. Lo sé. Tenemos que decirle al señor Ottavio ahora mismo. No. La firmeza en la voz de Alessandra la dejó inmóvil. No todavía. Si se lo decimos ahora, Claudio sabrá que estamos investigando. Va a destruir pruebas. Va a avisar a quien esté detrás de Estella Capital y perderemos la oportunidad de demostrarlo todo. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos más. Necesito el historial completo de correos de finanzas. Y los registros de acceso al servidor. ¿Quién abrió el contrato? ¿Desde qué máquina? ¿A qué hora? Natalia no dudó. Compliance tiene acceso al sistema de logs. Puedo extraer los registros sin levantar sospechas. Alessandra la miró con seriedad. Si alguien descubre lo que estás haciendo, puedes perder el empleo. O algo peor. Natalia sostuvo la mirada. Ayer me senté en esa sala mientras te humillaban. No dije nada. Me fui a casa sintiéndome sucia. Si ahora tengo la oportunidad de hacer lo correcto, lo voy a hacer. Pase lo que pase. En el pecho de Alessandra se encendió algo que llevaba años apagado, la sensación de no estar sola. Gracias. Trabajaron hasta pasada la medianoche. Natalia consiguió los registros. Alessandra cruzó cada dato con los documentos. Pieza por pieza, el mapa empezó a revelarse. El equipo que modificó el contrato pertenecía al departamento de Claudio Novais. Pero los logs mostraban algo más inquietante. La alteración ocurrió fuera del horario laboral, el mismo día en que Claudio estaba en un congreso representando a la empresa. O prestó su contraseña, dijo Natalia, o alguien la robó. O accedió en remoto, añadió Alessandra. Estar de viaje no significa no poder entrar al sistema. Sí, pero mira esto. Natalia señaló la pantalla. La IP no corresponde al hotel donde se alojó. Alessandra anotó la dirección y realizó una búsqueda rápida. El resultado la hizo retroceder en la silla. Esta IP está registrada en... El silencio que siguió fue denso, previo a una tormenta. Alguien desde Estella Capital accedió al sistema de Alvarenga Participacoes usando las credenciales de Claudio, articuló Alessandra con precisión. Modificaron el contrato desde dentro y dejaron que Felipe aprobara una bomba sin saberlo. Eso es espionaje corporativo, murmuró Natalia, por primera vez con la voz temblorosa. Es más que eso. Es un plan coordinado para destruir la empresa y comprar los restos.
Alessandra se acercó a la ventana. La ciudad brillaba abajo, indiferente. Pensó en Tomás, que a esa hora dormiría abrazado a su libro sobre las lunas de Júpiter. Pensó en Dona Marta, seguramente despierta en la cocina, esperando oír la llave en la puerta. Pensó en Renato, que ya no estaba para sostenerle la mano cuando el mundo pesaba demasiado. Alessandra, susurró Natalia. ¿Qué hacemos ahora? Se giró lentamente. En sus ojos había algo que asustaba y, al mismo tiempo, contagiaba valentía. Determinación absoluta. Ahora averiguamos quién está detrás de Estella Capital. Ese nombre es una fachada. Alguien real mueve las piezas. Alguien que conoce al Barenga Participacoes por dentro. Alguien que sabe exactamente dónde golpear. ¿Crees que es alguien de aquí? ¿Alguien que conocemos? Alessandra miró los documentos dispersos, las pantallas encendidas, los hilos sueltos de una trama tejida con paciencia y malicia. Creo que cuando sepamos quién está detrás de esto, nadie en esta empresa volverá a mirarse igual. Natalia tragó saliva. Alessandra tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Mañana el señor Ottavio debe saberlo todo. Antes de que ellos descubran cuánto sabemos. Salió al pasillo casi vacío. Sus pasos resonaban como una cuenta regresiva. Mientras esperaba el ascensor, su celular vibró. Número desconocido. 5 palabras. Deja de meterte en lo que no es tuyo. El frío le recorrió la espalda. Miró el pasillo vacío. Las cámaras en el techo. La puerta de la sala donde habían trabajado toda la noche. Alguien sabía. Y ese alguien no estaba fuera. Estaba dentro. Esa noche no durmió. Sentada en la cama, sostuvo el teléfono entre las manos, leyendo el mensaje una y otra vez hasta que las palabras perdieron forma. Pensó en mostrárselo a Dona Marta, pero no quiso añadir más preocupación. Pensó en llamar a Natalia, pero era demasiado tarde. Así que hizo lo que siempre hacía cuando el miedo la acechaba. Se levantó y fue al cuarto de su hijo. Tomás dormía de lado, con la boca apenas entreabierta. El libro sobre las lunas de Júpiter resbalaba peligrosamente desde la almohada. Alessandra lo acomodó con cuidado, le subió la sábana hasta el hombro y se quedó allí, en la oscuridad, escuchando su respiración. Era un sonido suave, rítmico. La única música que importaba. No voy a parar, susurró, más para ella que para él. No paré cuando me quitaron la licencia. No paré cuando lo perdí todo. No voy a parar ahora por un mensaje. Y no paró. A la mañana siguiente llegó a la empresa antes que todos. Tenía ojeras marcadas, pero en su mirada había algo distinto. Natalia lo notó en cuanto apareció con 2 cafés en la mano. ¿Pasó algo? No era una pregunta. Alessandra le mostró el mensaje. Natalia lo leyó. Lo volvió a leer. La mandíbula se le tensó. ¿Cuándo lo recibiste? Anoche, al salir. ¿Alguien sabía que estábamos trabajando tarde? ¿Nos vieron entrar? ¿Monitorearon los accesos al servidor? Eso creo. Y por eso tenemos que hablar con el señor Ottavio. Ahora. Encontraron a Ottavio Drummond solo en la sala del consejo. El café frente a él estaba frío. Parecía que tampoco había dormido. Al verlas entrar juntas, con expresión grave, se enderezó. Hablen. Alessandra colocó todo sobre la mesa con precisión quirúrgica, las versiones del contrato con el código DFC, los correos de Estella Capital, los registros de acceso al servidor, la IP rastreada, y finalmente, el teléfono con el mensaje anónimo. Natalia complementó con los datos técnicos de Compliance. Ottavio no interrumpió, pero sus dedos estaban blancos de tanto apretar el borde de la mesa. Cuando terminaron,
El silencio duró casi un minuto. Luego dijo, en voz baja, «Llamen a Claudio». 5 minutos después entró Claudio Novaes. Traje impecable. Postura segura. Media sonrisa profesional. La sonrisa murió en cuanto vio los documentos desplegados. «Siéntese, Claudio». La orden fue tan seca que obedeció sin terminar la frase. Quedó frente a la mesa, como un acusado ante un juez. ¿Conoce una empresa llamada Estella Capital?, preguntó Ottavio. La reacción fue mínima. Un microgesto en los ojos. Un leve tic en la comisura del labio. La mano derecha cerrándose un segundo. Alessandra lo vio todo. Creo haber escuchado el nombre, una firma de inversiones, ¿no? Entonces no tendrá problema en explicar por qué una IP asociada a esa empresa accedió al sistema de Alvarenga con sus credenciales y modificó el contrato del Grupo Mendonca. El color desapareció del rostro de Claudio. Debe ser un error del sistema. Tal vez mi contraseña fue... Claudio, lo interrumpió Ottavio. Le daré una sola oportunidad. Entró aquí como practicante. Yo lo promoví. Confié en usted. Así que le pregunto una vez, ¿participó en la alteración de ese contrato? El reloj en la pared marcaba cada segundo como un martillo. Claudio abrió la boca. La cerró. Miró los documentos. Miró a Alessandra. Miró a Natalia. Finalmente miró a Ottavio. Y se quebró. No fue dramático. Fue silencioso. Los hombros se hundieron primero, luego la cabeza, luego las manos cayeron a los lados, como si le hubieran cortado los hilos. Me contactaron hace meses, dijo con voz irreconocible. Dijeron que querían invertir. Al principio parecía legítimo. Después empezaron a hacer preguntas sobre la estructura financiera, contratos grandes, vulnerabilidades. ¿Y luego? Preguntó Ottavio. Ofrecieron dinero. Mucho dinero. Si ayudaba a acelerar una reestructuración, recibiría suficiente para no trabajar nunca más. ¿Aceptó? Acepté. La confesión salió como algo arrancado del pecho. Me enviaron un programa para instalar. Les dio acceso remoto. No tuve que cambiar nada directamente. Entraron con mis credenciales y modificaron el contrato. Pero sabía que lo harían, dijo Natalia. Sí, sabía, y no los detuve. Ottavio se recostó en la silla y cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, había en ellos el dolor seco de la traición. Quiero un nombre. ¿Quién está detrás de Estella Capital? El cuerpo entero de Claudio pareció resistirse. Pero la decepción en los ojos de Ottavio fue más fuerte que cualquier intento de mentira. Álvaro Cortés, susurró. Estella Capital es solo una fachada. El verdadero nombre es Álvaro Cortés. Ottavio no se movió. Pero Alessandra vio cómo su mano se aferraba al apoyabrazos hasta que las venas se marcaron. Álvaro Cortés, repitió, como si probara veneno. Mi ex socio. Natalia miró de uno a otro. ¿Ex socio? Ottavio se levantó y caminó hasta la ventana. Permaneció unos segundos mirando la ciudad. Cuando se giró, parecía haber envejecido años. Fundamos la empresa juntos. Hace tiempo descubrí que desviaba dinero a cuentas personales. Lo enfrenté. Lo negó. Cuando le mostré pruebas, me amenazó con destruir todo si lo expulsaba. Lo expulsé de todos modos. Compré su parte. Creí que no volvería a oír su nombre. Pero volvió, dijo Alessandra en voz baja. Y no volvió para negociar. Volvió para destruir. El silencio que siguió tenía peso. Tenía forma. Era el tipo de silencio que cambia la temperatura de una habitación. Y todos entendieron que aquello ya no era solo fraude.
Era una guerra que había empezado años atrás, y apenas acababa de reactivarse. Ottavio se volvió hacia Claudio. ¿Cuánto te pagaron? Claudio bajó la mirada. Aún no pagaron. Prometieron hacerlo después de que el contrato se firmara, cuando la empresa empezara a hundirse. Ottavio soltó una exhalación amarga. Entonces ibas a destruir la empresa que te formó por la promesa de dinero de un hombre que ya robó de ella. No hubo respuesta. Alessandra levantó su celular. ¿Y el mensaje? ¿Lo enviaste tú? Claudio negó apenas. Ellos. Estella Capital estaba monitoreando los accesos al servidor. Cuando vieron que alguien extraía registros fuera de horario, me llamaron desesperados. Me dijeron que lo solucionara. Intenté asustarte para que dejaras de investigar. Intentaste asustarme, repitió Alessandra. No había rabia en su voz. Era algo más duro, decepción. Yo estaba intentando salvar esta empresa, y tu reacción fue amenazarme. Claudio se cubrió el rostro. Las lágrimas no eran teatrales. Eran vergüenza. Lo destruí todo, murmuró. Lo sé. Ottavio lo observó largo rato y luego dio instrucciones con voz firme. Natalia, duplica toda la documentación y guárdala fuera del sistema de la empresa. Nada digital. Todo físico. Sí, señor. Alessandra, prepara un informe completo del fraude. Cada evidencia. Cada conexión. Será enviado al despacho externo y a las autoridades competentes. Hecho. Luego miró a Claudio. Confié en ti. Fui tu padrino de boda. Te traté como familia. Y vendiste todo por codicia. Eso no lo puedo perdonar. El sonido que salió de Claudio no era llanto. Era la comprensión brutal de lo irreversible. Responderás legalmente, dijo Ottavio. Pero antes contarás todo lo que sabes. Ahora. Claudio asintió. Antes de salir, Ottavio se detuvo junto a Alessandra. Una vez más, salvaste esta empresa. No lo hice por gratitud ni por venganza. Respondió ella. Lo hice porque nadie debería perder lo que construyó por la deshonestidad de otros. Ottavio le apretó el hombro con la mano temblorosa. Por eso eres la persona más fuerte que conozco. Cuando se fue, Natalia se acercó. ¿Estás bien? Alessandra sonrió cansada. Es mentira, pero me voy a quedar. Siempre me quedo. Natalia apoyó su mano sobre la suya. Ya no estás sola. Ese gesto silencioso valió más que cualquier discurso. Esa tarde, mientras Alessandra redactaba el informe, apareció Mónica Esteves, directora de operaciones. ¿Puedo pasar? Se sentó en silencio antes de hablar. Me reí aquel día. No dije nada cuando te humillaron. Desde entonces no duermo bien. Vine a pedir perdón. No porque me lo pidieran, sino porque debía haber hecho lo correcto. Alessandra la miró con calma. Gracias por venir. Hace falta más valor para pedir perdón que para quedarse callado. Mónica asintió con los ojos brillantes y se fue. Esa noche, en casa, Tomás la recibió con un dibujo. Un cohete con 2 ventanas redondas. En una, un muñeco con un libro. En la otra, una figura con cabello largo y un enorme corazón en el pecho. Este soy yo y esta eres tú, mamá. Vamos a ir a Júpiter juntos. Alessandra apretó el dibujo contra su pecho. No eran lágrimas de tristeza. Era algo más grande. Todo lo que había soportado tenía sentido. Sí, amor. Iremos donde tú quieras. Dona Marta observaba desde la cocina, en silencio. El orgullo de una madre no necesita palabras. Alessandra guardó el dibujo en la misma caja donde conservaba diplomas y certificados de una vida que creyó perdida. No sabía que al día siguiente llegaría el último giro.
porque Álvaro Cortés no aceptaría la derrota en silencio. A la mañana siguiente, el golpe llegó por la puerta principal. Alessandra acababa de entrar cuando Mariana Cortés la interceptó en el pasillo, visiblemente alterada. Alessandra, el señor Ottavio la necesita en la sala del consejo. Hay un abogado aquí, representa a Álvaro Cortés. El nombre cayó como una piedra. No era el final. Era el contraataque. Trajo una citación para usted. El estómago de Alessandra se contrajo, pero sus pasos no vacilaron. Entró a la sala del consejo. Ottavio Drummond estaba de pie, brazos cruzados, frente a un hombre de traje oscuro sentado con rigidez estudiada. A un lado, Felipe Braga y Bernardo López mantenían expresiones tensas. Denilson Faria, representante legal de mi cliente, Álvaro Cortés, se presentó el abogado. La citación acusaba a Alessandra Moreira de acceso ilegal a sistema corporativo, robo de datos confidenciales, manipulación de registros internos, espionaje empresarial. La voz de Denilson sonaba memorizada, como si hubiera ensayado cada sílaba. Mi cliente posee pruebas de que la señora Moreira accedió sin autorización a documentos confidenciales, manipuló registros y fabricó evidencia para incriminar a terceros inocentes. Silencio. Bernardo parecía esperar que el suelo se abriera. Felipe apretaba la mandíbula con tanta fuerza que la vena de su sien latía. Alessandra escuchó la lectura completa. Cada línea. Cada acusación. Cuando terminó, sonrió. Puede decirle a su cliente, dijo mirando al abogado con calma desconcertante, que está intentando apagar un incendio con gasolina. Denilson parpadeó. ¿Está amenazando a mi cliente? Estoy informándole. Cada documento que revisé fue autorizado formalmente por el fundador y propietario de esta empresa, que está en esta sala. Cada registro fue obtenido a través de compliance siguiendo los protocolos internos. Y la evidencia fabricada fue confirmada por la confesión verbal de Claudio Novaes, grabada y presenciada. El hielo empezó a quebrarse en el rostro del abogado. Alessandra se puso de pie. Además, no manipulé nada. La IP que conecta a su cliente con la alteración del contrato es rastreable. Los correos entre Estella Capital y Finanzas son auténticos. Y el programa de acceso remoto instalado en el equipo de Novaes ya está en manos de peritos forenses digitales. Abrió la carpeta que llevaba consigo. Aquí está el informe completo. Organizado. Documentado. Listo para las autoridades. Si su cliente quiere ir a juicio, le ruego que lo haga. He ganado casos mucho más grandes que este, y esta vez no estoy sola. Ottavio dio un paso al frente. Dígale a Álvaro que tuvo la oportunidad de desaparecer en silencio. Eligió volver. Ahora enfrentará las consecuencias. Puede retirarse. Denilson recogió sus papeles con manos visiblemente temblorosas y salió sin decir palabra. La puerta se cerró. El silencio fue distinto esta vez. No era miedo. Era cierre. Bernardo habló con voz contenida. Debí haber dicho esto antes, pero no tuve valor. Gracias. Por hacer lo que ninguno de nosotros hizo. Alessandra asintió. No necesitaba más. Días después, las autoridades abrieron formalmente la investigación contra Álvaro Cortés y Estella Capital. Claudio Novaes cooperó plenamente, entregando conversaciones, transferencias y cada detalle del esquema. La justicia comenzó su curso. El contrato con el Grupo Mendonca fue reescrito bajo la supervisión directa de Alessandra. Cada cláusula blindada. Cada riesgo eliminado. Cuando Ricardo Alvarenga firmó la versión correcta en una ceremonia discreta, hizo algo inesperado. Antes de firmar, miró a Alessandra. Este contrato existe gracias a usted. Esta empresa sigue en pie gracias a usted. Y yo tengo la oportunidad de ser mejor, gracias a usted. No fue discurso. Fue verdad desnuda.
Alessandra solo inclinó la cabeza. A veces el tiempo y las acciones dicen más que cualquier palabra. Semanas después, Ottavio la llamó a una reunión privada. Solo ellos dos. Tengo una propuesta. Deslizó un documento hacia ella. Alessandra leyó. Era una propuesta formal para su reintegración al ejercicio de la abogacía. Ottavio había contratado, con recursos propios, uno de los bufetes más prestigiosos del país para revisar el proceso que había revocado su licencia. Encontraron irregularidades graves, testimonios comprados, pruebas fabricadas, acusaciones construidas. La firma ya había presentado una solicitud formal de reversión ante el Colegio de Abogados. Cuando esto sea aprobado, dijo Ottavio, y lo será, porque la verdad no tiene fecha de caducidad. Se detuvo. Por primera vez, no hablaba como empresario. Hablaba como alguien que había visto caer a una mujer fuerte, y ahora la veía levantarse. Quiero que regreses no como empleada temporal. Quiero que regreses como directora jurídica de esta compañía. El documento final estaba allí. Contrato indefinido. Plena autonomía. Participación estratégica. Alessandra sostuvo el papel unos segundos. Pensó en las noches sin dormir. En la humillación. En el mensaje amenazante. En el cohete dibujado con lápices de colores. Acepto, dijo finalmente. No con euforia. Con serenidad. Porque ya no era una mujer intentando recuperar lo que perdió. Era una mujer que había demostrado que nunca estuvo realmente derrotada. Y mientras afuera la ciudad seguía su ritmo indiferente, dentro de esa sala algo terminaba y algo mucho más grande comenzaba. Quiero que asuma la dirección del departamento jurídico de Alvarenga Participacoes. No como un favor. No como agradecimiento. Sino porque no hay nadie más capacitada en este país. Las letras del documento comenzaron a desdibujarse. No por tristeza. Por justicia. Esa sensación rara, inmensa, de que después de años en la oscuridad alguien finalmente enciende la luz. ¿Y Felipe? Preguntó Alessandra. Pidió traslado a una filial. Dice que necesita tiempo para decidir qué tipo de profesional quiere ser. Lo respeté. Alessandra asintió. Acepto, señor Ottavio. Pero con una condición. ¿Cuál? Esta empresa necesita un programa permanente de escucha interna. Un canal donde cualquier empleado, temporal, pasante, quien sea, pueda denunciar irregularidades sin miedo a represalias. Lo que me pasó a mí no puede volver a pasarle a nadie. Ottavio sonrió. Una sonrisa cansada, pero sincera. Considere lo hecho. Y quiero que Natalia Ventura lo coordine. También está hecho. Esa noche, Alessandra llegó a casa y encontró a dona Marta preparando pan de maíz. El aroma llenaba el pequeño departamento y lo convertía en el lugar más acogedor del mundo. Tomás estaba dibujando otro cohete. Mamá, mira. Ahora puse a la abuela también. Los tres vamos a Júpiter. Alessandra se sentó junto a él. 3 figuras, 3 corazones, un cohete apuntando a las estrellas. Mamá, dijo mirando a dona Marta. Hoy me ofrecieron volver a ejercer. Como directora jurídica. La cuchara de madera cayó sobre la mesa. Dona Marta se sentó en silencio. Y luego las lágrimas llegaron. Pesadas. Antiguas. Cargadas de noches en vela y oraciones susurradas en la cocina. Yo lo sabía, murmuró. Desde que naciste supe que nadie podría mantenerte en el suelo. Se abrazaron. Tomás se metió en medio sin entender del todo, pero sintiendo que era algo hermoso. La cocina era pequeña. Mucho más pequeña que cualquier sala de juntas. Pero tenía algo que ningún edificio corporativo puede comprar. Amor. Más tarde,
Con la casa en silencio, Alessandra abrió la caja en el armario. Diplomas, certificados, cartas. Durante años esa caja fue un recuerdo doloroso. Esa noche no. Sacó el dibujo del cohete y lo colocó dentro. Pasado y futuro, uno al lado del otro. Cerró la caja, y esta vez no la escondió al fondo del cajón. La dejó a la vista, sobre el armario. Ya no era un secreto. Era un trofeo. Semanas después, Natalia entró en la nueva oficina del departamento jurídico. En la puerta, una placa con el nombre completo. Alessandra Moreira, directora jurídica. Natalia llevaba 2 cafés. ¿Sabes qué pienso a veces? ¿Qué? Ricardo dijo que llamarás a quien quisieras, creyendo que no tenías a nadie. Y aún así llamaste. Y siempre hubo alguien. Alessandra sonrió. La sonrisa de quien cruzó el desierto y encontró agua. ¿Sabes qué decía mi madre? Las personas más fuertes no son las que nunca caen. Son las que se levantan tan en silencio que nadie nota que estuvieron en el suelo. Natalia alzó su taza. Por quienes se levantan en silencio. Por quienes se levantan en silencio. Las tazas chocaron suavemente. Afuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente. Pero dentro de ese edificio nada volvería a ser igual. Porque una mujer a la que todos consideraron invisible demostró que la dignidad no depende del cargo, el coraje no depende del salario, y el valor de una persona nunca cabe en una credencial. El mundo no conoce su nombre. Pero debería.